Dicen que quien camina en la luz no tropieza y cae, pero debemos estar despiertos y conscientes para aprender a tomar opciones y saber elegir correctamente. Todo aquel que desee seguir a Cristo debe vivir y obrar conscientemente, y para eso debemos estar despiertos. Soy Leo Barreto y junto con la espiritualidad católica de los hijos de la Madre de Dios, queremos invitarte a que hagas parte de esta escuela taller en la cual aprenderemos el arte y misterio de ser cristianos. Este podcast está dirigido para todos aquellos que quieran ser como María Santísima, ella quien siendo virgen nos enseña a recibir, a vivir y a dar a Jesucristo. Bienvenidos, esto es Nido de Formación. En medio de un mundo donde el ser humano se va acostumbrando a tener todo fácil y a la ley del menor esfuerzo, nuestras generaciones y quizás incluso nosotros mismos decaemos con facilidad ante las dificultades. Empezar algo es muy fácil, pero mantenerse, ese es el gran desafío. Y hablando de todo esto, de fuerza, de desaliento, de cómo seguir adelante, voy a contarte brevemente una historia para que me entiendas el mensaje del día de hoy. Esta es una historia que le sucedió a Moisés cuando iba cruzando con el pueblo de Israel por el desierto, huyendo del ejército egipcio, del faraón. Y sucede una anécdota muy curiosa. Es una pequeña conversación entre los israelitas y Moisés. Pero esta conversación refleja la fragilidad del ser humano frente a las situaciones adversas. Nos refleja lo que somos cada uno de nosotros y aún más, refleja la fragilidad de mantenerse firme en el camino para alcanzar una meta. Escucha con atención. Al acercarse el faraón, los israelitas alzaron la vista y al comprobar que los egipcios marchaban tras ellos, se llenaron de temor y clamaron a Yahvé. Le dijeron entonces a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros, sacándonos de Egipto? Ya te dijimos en Egipto que nos dejaras en paz, que serviríamos a los egipcios, pues más nos valía servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes, y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día. Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca más. Yahvé peleará de vuestro lado, vosotros no os preocupéis. Pues muy bien, de esta historia quisiera que tuvieras en cuenta 3 cosas importantes. La primera de ellas, y aquí voy ya enfocándome en el mensaje de este día, es Egipto. Sí, Egipto. Los israelitas que vivieron allí eran esclavos, pero disfrutaron, entre comillas, de esos bienes que allí tenían. Es como como algo similar a lo que a ti y a mí nos puede pasar con el pecado. Muchos quizás disfrutamos del pecado o disfrutan del pecado, pero a la final saben o sabemos que nos esclaviza. Eso es lo que le pasaba a los israelitas en Egipto. Disfrutaban las posesiones que tenían, pero eran esclavos, no eran libres. El segundo punto de esta historia es la tierra prometida. Fueron aquellos israelitas que llegaron a la tierra prometida, pero se liberaron de la esclavitud y por consiguiente dejaron los falsos bienes que tenían en Egipto, que poseían, para poder alcanzar los bienes verdaderos. Tanto en Egipto como en la tierra prometida habían bienes, ya sean falsos o ya sean verdaderos, pero algo tenían en concreto.
a diferencia del tercer grupo, y son los que estaban en el desierto. Este grupo en particular, estos que se quedaron en el desierto, salieron de Egipto pero se acobardaron, no creyeron, es decir, se quedaron sin bienes. Todos sus esfuerzos no tuvieron sentido, todas sus privaciones no los llevó a nada. Lo que trataron de hacer nunca lo terminaron y murieron allí. A la final tuvieron la tentación de devolverse, y es allí, en esa tentación, en medio del desierto, en medio de las contradicciones, es donde surge la gracia. Y ese es el tema que estamos iniciando con este podcast. Y es la gracia de la persistencia. En el año 2007, el Papa Benedicto XVI escribió una hermosa carta encíclica que te la recomiendo si la puedes conseguir. Spe Salvi, que habla sobre la esperanza cristiana. Es una verdadera joya en estos tiempos que estamos viviendo. Spe Salvi. Y en ella, el Papa nos dice en el numeral 31 esta hermosísima frase: solo el amor de Dios te da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Muy bien, ¿cuáles son nuestras conclusiones para este podcast del día de hoy? Quiero dejarte 3 conclusiones en concreto, a la luz de lo que el Papa nos dice en el numeral 31 de la Spe Salvi, y es sobre cómo el amor de Dios nos regala la gracia de la esperanza convertida en perseverancia. La primera conclusión es: una vez que has permitido que Cristo entre a ser parte de tu vida, se pierden esas, entre comillas, ventajas del pecado. Se pierden los placeres que nos esclavizan, nos oprimen, pero también se pueden perder bienes e incluso se pueden perder amistades. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es nuestra segunda conclusión? Aquellos que han conocido a Dios y que han querido cambiar su vida deben entender que hay que pasar por todo un proceso de cuestionamientos, de rechazos. Algunas de estas pruebas que quizás puedes estar tú pasando, o que has pasado, o que sabes que alguien está pasando por estos momentos en los cuales no le encontramos sentido a las cosas que estamos viviendo, puede llevar a la persona a decaer e incluso cuestionar a Dios mismo. No sé si te ha pasado eso, que nos sentimos que Dios no está ahí con nosotros. En nuestra tercera conclusión y última, quiero dejarte esto. Mira, ganar a Cristo no es nada fácil. Y frente a todo lo anterior que hemos estado hablando, de la desesperanza y de, como decimos en el argot popular, tirar la toalla, se puede sentir esa tentación de decaer, de no seguir, de regresar incluso a la vida que llevábamos anteriormente, disfrutando, entre comillas, de esos falsos beneficios que nos esclavizan con todas sus mañas y sus malos hábitos. Hay que tener cuidado de no volver a esa vida. Así que finalmente el objetivo es compartir en los siguientes podcasts que vamos a estar haciendo de una manera sencilla y a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina misma de la iglesia y de los elementos que nos regala esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, una serie de pasos concretos para aprender a potenciar y redescubrir el don de la persistencia. Así que te invito a que nos acompañes hacia adelante y hacia arriba en esta caravana de peregrinos sembradores de amor, como quien ya va por la victoria, como quien ya regresa con el triunfo. Gracias por escuchar este episodio. Esto es Nido de Formación y puedes encontrar todos los episodios que iremos subiendo poco a poco en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma preferida, o también nos puedes ver allí en YouTube como Nido de Formación. Si te gustó este episodio que acabaste de escuchar, compártelo. Así lograremos que más almas se levanten y sigan hacia adelante, sigan hacia Dios tras cada nueva caída. Porque el camino a la santidad es un rosario de fracasos corregidos. Y recuerda, nadie que se encuentre con Dios sale de ese encuentro sin ser transformado o alterado en sí y en sus circunstancias, como le ocurre a la tierra después de un terremoto.
porque cuando llegan los imposibles para los hombres, allí comienzan los posibles para Dios. Hasta la próxima. Dios te bendiga.